Hay dos cosas que no me gustan: la música country y las máquinas de los gimnasios. Las máquinas de los gimnasios nunca las he tocado, me da mal rollo. Y las pesas normales tampoco me gustan. Me gustan más las pesas rusas, ¿vale? Con pesa rusa haría cualquier cosa, pero por lo general eso es lo único que hago. De modo que estoy abierto a cualquier ejercicio que se haga con el cuerpo, ¿vale? Que no requiera ni de pesas ni de máquinas. Y hace poco escuché hablar de la calistenia, calisthenics. Y dije yo, ¿y esto qué es? Pues resulta que es algo bastante chulo, porque es algo así como la gimnasia esta que se ve en las Olimpiadas, los de las anillas. Los movimientos son parecidos y el físico que se consigue es similar, en plan así como fibrado, pero no enorme, que enorme tampoco me gusta. Total, que estuve investigando, viendo unos cuantos vídeos al respecto y resulta que parece que es un poquito complicado, ¿vale? Es de estas cosas que igual llevan un tiempo, pero voy a ver cómo me lo monto para conseguir hacer algo que se pueda considerar calistenia, no hoy, pero en un par de meses o 3. Mi modo de afrontar esto de la calistenia va a ser a la mexicana. ¿Y cómo es esto de la mexicana? Pues no sé si te habrás fijado que no importa mucho lo que pidas en un mexicano, pues todo tiene vegetales, carne, queso y tortillas más o menos crujientes, ¿vale? Pues da igual lo que quieras conseguir en la vida, da igual si quieres aprender a escribir, aprender a hacer vídeos, aprender a hacer algo en calistenia, matemáticas, da igual. Al principio todo consiste de 3-4 cosas. Y son las 3-4 cosas que vas a comer todos los días para poder llegar a conseguirlo, ¿vale? Entonces, ¿qué hay en el plato de la calistenia? Pues en el plato de la calistenia hay fondos de tríceps, dominadas, abdominales, flexiones y sentadillas para descansar, ¿vale? Entonces, yo entiendo que si machaco lo de las dominadas y los tríceps, y bueno, lo que viene siendo el pecho más o menos lo tengo controlado. Y el tronco inferior más o menos también. Total, que si me centro mucho en lo que vienen siendo dominadas y fondos de tríceps, pues la cosa avanzará rápido. El tema es que las dominadas son una de esas cosas que jamás en mi vida he conseguido hacer, ¿vale? O sea, me hago 3 y eso que llevo tiempo haciendo, pero me hago 3. Así que, ¿qué pasa cuando quieres hacer una cosa, pero hay algo ahí que justo sabes que no puedes? Pues lo has intentado, pero no puedes. ¿Qué haces entonces? ¿Te paras o vas ahí con todo? Pues os aviso ya de que va a ser lo segundo. Estoy bastante motivado con este tema. No lo sabía, pero ahora estoy bastante motivado. ¿Por qué es esto? Pues yo creo que es porque todos tenemos alguna cosa que no se nos da bien o que directamente pensamos que no es para nosotros y lo dejamos estar. Sin embargo, si consiguiésemos superar esa debilidad, nos sentiríamos mucho mejor con nosotros mismos. De modo que creo que estas cosas, de conocerlas, pues de vez en cuando está bien intentar superarlas, ¿vale? Una a una, tampoco hay prisa. ¿Y qué se puede hacer para superar cualquier obstáculo? Pues yo creo que 3 cosas, ¿vale? Lo primero es creerse que puedes, lo segundo es superar el miedo al ridículo y lo tercero es tener un plan, ¿vale? Lo de creerme que puedo, pues joder, tengo 2 brazos, puedo colgarme de una barra y tocar con la nuez la barra, que eso es una dominada, así que, vale, creo que puedo hacerlo. Lo segundo es superar el miedo al ridículo. No sé qué pasa, que los niños van ahí al gimnasio y se suben a la barra y se hacen 300 dominadas tranquilamente. O sea, no sé si es que vienen entrenados de casa o es que yo voy justo a la hora a la que van los pros. En cualquier caso, siempre soy el único pringao ahí que no se consigue hacer más de 3. 3 como estas. Y ya está, ese es mi tope. Hay que superar ese miedo, ¿no? A estar ahí y que todo el mundo te esté mirando en plan de a ver si el pringao este se baja de la barra ya para que pueda yo hacer mis 500 dominadas diarias. Total, que hay que superar eso. Y lo tercero es tener un plan. Por suerte, yo tengo un plan. Mi plan se llama plan de dominadas estilo ruso o algo así, ¿vale? Es de... Uy, un camión, un momento. Es de Pavel Tsatsouline, que es un tío que me gusta leer mucho sobre estos temas de ejercicio. Y su plan es el siguiente. Cuando eres un paquete y solamente puedes hacerte 3, consiste en ir todos los días, ¿vale? Y la rutina es la siguiente. Haces 3, 2, 1, 1. Al día siguiente haces 3, 2, 1, 1. Al día siguiente 3, 2, 3, 2, 2, 1. Y así vas sumando una cada día, ¿vale? Y eso cuando eres un paquete. Esto lo haces durante 2 semanas.
Por lo visto, a las 2 semanas ya serías capaz de subir al nivel Pro, que es empezar con 5, 4, 3, 2, 1 y luego 5, 4, 3, 2, 2, 5, 4, 3, 3, 2 y cosas así. sigue así. Total, que es un plan de mes y medio cuando empiezas desde abajo. Y hoy ha sido mi día número 1. Así que, pues, esto se ha convertido en un nuevo experimento que iré contando en el blog. Y nada, eso es todo. A por la calistenia.